Lección 1. Cómo encontrar vuelos baratos con sitios web de comparación. Hola Anna, entonces puedes usar sitios web de comparación para encontrar los vuelos más baratos. Hola, John. Los sitios web de comparación son realmente útiles para encontrar opciones de viaje asequibles. Le permiten comparar precios de diferentes compañías aéreas y tomar decisiones informadas. Eso es práctico. ¿Qué sitios web de comparación recomiendas? Algunos populares incluyen Skyscanner, Kayak y Google Flights. He oído hablar de ellos. ¿Proporcionan información precisa y actualizada? Sí, recopilan datos directamente de las aerolíneas y agencias de viajes, lo que garantiza una información confiable. Eso es tranquilizador. ¿Hay alguna característica específica que debamos buscar al usar estos sitios web? Busca opciones de fechas flexibles, que pueden ayudarte a encontrar vuelos más baratos ajustando tus fechas de viaje. De hecho, la flexibilidad puede marcar una diferencia significativa en los precios de los vuelos. ¿Qué pasa con otros factores, como las escalas o las tasas de equipaje? Puede filtrar los resultados de la búsqueda en función de sus preferencias, como la duración de la escala y la franquicia de equipaje. Esto es útil para adaptar la búsqueda a nuestras necesidades específicas. ¿Hay algún consejo adicional para utilizar estos sitios web de forma eficaz? Es una buena idea configurar alertas de precios para los destinos que desees. De esta forma, recibirás una notificación cuando bajen los precios. Las alertas de precios pueden ser una herramienta valiosa para conseguir las mejores ofertas. ¿Alguna otra sugerencia? Asegúrese de borrar las cookies del navegador o utilice el modo incógnito cuando busque. Algunos sitios web pueden hacer un seguimiento de tu actividad y ajustar los precios en consecuencia. Eso no lo sabía. Borrar las cookies o usar el modo incógnito puede ayudar a evitar una posible manipulación de los precios. Exactamente. Si sigue estos pasos, puede aprovechar al máximo los sitios web de comparación y encontrar los vuelos más baratos. Gracias por compartir estas ideas, John. Las tendré en cuenta para la planificación de mi viaje futuro. De nada, Anna. Espero que sean útiles para encontrar buenas ofertas de vuelos. Te lo agradezco. Aprovechemos los sitios web de comparación para hacer que nuestros sueños de viaje sean más asequibles. Gracias por eso, Anna. Que nuestras aventuras estén repletas de destinos emocionantes y vuelos económicos. Por supuesto, John. Emprendamos viajes memorables sin arruinarnos. De hecho, Anna. Que tengas un buen viaje y que encuentres las mejores ofertas por el camino. Lección 2. Consejos de fotografía para principiantes. Hola Anna, la fotografía me parece emocionante. ¿Algún consejo para principiantes? Hola, John. Absolutamente. Estos son algunos consejos para empezar con la fotografía. Soy todo oídos. ¿Cuál es el primer consejo que tienes para los principiantes? Comience por conocer su cámara. Lee el manual y experimenta con sus ajustes. Comprender las funciones de la cámara es crucial para capturar las mejores fotos. ¿Cuál es el siguiente consejo? Presta atención a la composición. Usa la regla de los tercios y experimenta con diferentes ángulos y perspectivas. La composición puede marcar una diferencia significativa en el impacto de una fotografía. ¿Alguna otra sugerencia? La iluminación desempeña un papel crucial en la fotografía. Experimenta con la luz natural y aprende a controlarla con técnicas como la compensación de la exposición. Dominar la iluminación realmente puede mejorar la calidad de las fotografías. ¿En qué más deberían centrarse los principiantes? La práctica hace al maestro.
Lleva tu cámara a donde quiera que vayas y captura momentos que te inspiren. Cuanto más practiques, mejor serás. ¿Algún consejo adicional para compartir? No tengas miedo de experimentar y cometer errores. Es a través del ensayo y el error que aprenderás y crecerás como fotógrafo. Abrazar el proceso de aprendizaje es esencial. Gracias por estos valiosos consejos, Anna. De nada, John. Espero que te ayuden a embarcarte en un emocionante viaje fotográfico. Te lo agradezco. Estoy ansioso por poner en práctica estos consejos y mejorar mis habilidades fotográficas. No me cabe duda de que harás unas fotos increíbles. Recuerda disfrutar el proceso y divertirte. Por supuesto, Anna. El placer de la fotografía reside en capturar momentos y expresar la creatividad. Bien dicho, John. Estamos aquí para abrazar el arte de la fotografía y capturar la belleza del mundo que nos rodea. Gracias por eso, Anna. Que nuestras fotografías cuenten historias y evoquen emociones que resuenen en los demás. De hecho, John. Sigamos explorando y capturando el mundo a través de nuestras perspectivas únicas. Lección 3. Evaluación de colores y texturas en la ropa. Hola Anna, esta camisa tiene un bonito color. ¿Qué opinas al respecto? Hola, John. Está bien, pero la otra parece más suave. ¿Así que prefieres la otra camisa por su aspecto más suave? Sí, la textura de la otra camisa me parece más atractiva. Ya veo, de hecho, la textura puede marcar la diferencia en cómo se siente y se ve la ropa. ¿Notas algo más? El color de la primera camisa es vibrante, pero la segunda tiene un tono más sutil. Los tonos sutiles pueden dar una estética diferente. Es interesante cómo los colores pueden evocar diferentes estados de ánimo. Absolutamente. Es importante tener en cuenta el aspecto general de la prenda a la hora de elegir la ropa. De acuerdo. Tanto el color como la textura contribuyen al atractivo y el estilo generales. En última instancia, todo se reduce a las preferencias personales y a cómo quieres expresarte a través de la moda. Eso es cierto. La moda nos permite mostrar nuestros gustos y personalidades únicas. Definitivamente. Es fascinante cómo diferentes colores y texturas pueden crear diversas declaraciones de moda. Es una forma creativa de expresarnos y hacer una declaración sin decir una palabra. La moda es realmente una forma de comunicación no verbal. Puede decir mucho sobre quiénes somos. Bien dicho, Anna. Gracias por compartir tus ideas sobre la evaluación de colores y texturas en la ropa. De nada, John. Siempre es interesante hablar de los matices de la moda y el estilo personal. En efecto. Estamos aquí para abrazar nuestra individualidad a través de la ropa que usamos y los colores que elegimos. Gracias por eso, John. Que siempre encontremos alegría y confianza en nuestras elecciones de moda. Por supuesto, Anna. Sigamos explorando y experimentando con diferentes colores y texturas que nos llamen la atención. Lección 4. Abogar por un cambio positivo. Hola Anna, quiero hacer mi parte para abogar por un cambio positivo. Hola, John. Eso es maravilloso. ¿Qué acciones específicas está considerando? Planeo informarme sobre temas sociales importantes para comprender mejor los desafíos que enfrentamos. La educación es un buen punto de partida.
Nos permite tomar decisiones informadas y tomar medidas significativas. También quiero entablar conversaciones con otras personas, promoviendo el diálogo abierto y la empatía. Las conversaciones significativas pueden fomentar la comprensión y cerrar las brechas entre las diferentes perspectivas. Creo en el poder de la acción colectiva, por lo que estoy explorando formas de unirme o apoyar las iniciativas de la comunidad local. Involucrarse en las iniciativas comunitarias es una forma fantástica de crear un cambio positivo a nivel de base. Además, quiero usar mi voz y mi plataforma para crear conciencia sobre los temas que me importan. Tu voz tiene el potencial de inspirar e influir en los demás. Es una herramienta poderosa para el cambio. También estoy considerando apoyar a las organizaciones y causas que se alineen con mis valores a través de donaciones o trabajo voluntario. Apoyar a las organizaciones financieramente o con su tiempo puede tener un impacto significativo en su trabajo. Por último, quiero educarme continuamente y mantenerme informado sobre los acontecimientos actuales y los problemas sociales. Estar bien informados nos permite mantenernos comprometidos y tomar decisiones informadas en nuestros esfuerzos de promoción. Absolutamente. Juntos, a través de nuestras acciones individuales, podemos contribuir a una sociedad más inclusiva y justa. No podría estar más de acuerdo, John. Inspiremos un cambio positivo tomando medidas y siendo agentes del progreso. Bien dicho, Anna. Estamos aquí para marcar la diferencia y dejar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Gracias por eso, John. Que nuestros esfuerzos colectivos creen un futuro mejor y más equitativo para todos. De hecho, Anna. Sigamos abogando por un cambio positivo, paso a paso. Lección 5. Cómo expresarse a través de formas creativas. Hola Anna, me he dado cuenta de que últimamente has estado buscando varios medios creativos. Bueno, sigue así. Es una forma estupenda de expresarse. Hola, John. Gracias por los ánimos. Participar en actividades creativas ha sido realmente gratificante. He visto tu obra de arte y es impresionante. ¿Qué te inspira a expresarte de forma creativa? Me inspiro en la vida cotidiana, la naturaleza y las emociones y experiencias que me moldean. Es sorprendente cómo el arte puede capturar y transmitir emociones de una manera tan única y poderosa. Absolutamente. Me permite comunicar pensamientos y sentimientos que pueden ser difíciles de expresar solo con palabras. Puedo ver cómo las salidas creativas proporcionan una sensación de libertad y autoexpresión. ¿Hay algún otro beneficio que hayas experimentado? Participar en actividades creativas me ayuda a relajarme, reducir el estrés y encontrar una sensación de paz interior. Eso es maravilloso. De hecho, las actividades creativas pueden tener un impacto positivo en nuestro bienestar general. Definitivamente. Es una forma de cuidado personal que nutre el alma y aporta alegría a la vida cotidiana. Me alegro de que hayas encontrado algo que te haga sentir satisfecho. ¿Tienes algún consejo para alguien que quiera explorar su creatividad? Mi consejo sería que comiences con algo que realmente te interese y te apasione. Deja que la curiosidad te guíe. Es un consejo valioso. La pasión suele ser la fuerza que impulsa la creación de algo verdaderamente significativo. Además, no tengas miedo de experimentar, cometer errores y aprender de ellos. Abraza el proceso de crecimiento y descubrimiento. Abrazar el proceso de aprendizaje es clave. Gracias por compartir estas ideas, Anna. De nada, John.
Espero que inspire a otros a explorar su propio potencial creativo. Estoy seguro de que sí. Estamos aquí para abrazar las salidas creativas y encontrar alegría en la autoexpresión. Gracias por eso, John. Que sigamos alimentando nuestro espíritu creativo e inspirando a otros a lo largo del camino. Por supuesto, Anna. Sigamos explorando y expresándonos a través del maravilloso mundo de la creatividad. Lección 6. Explorando los servicios de transporte a los hoteles. Hola Anna, he oído que hay un nuevo servicio de transporte disponible. Eso es genial. ¿Hay un servicio de transporte directo a todos los hoteles? Hola, John. Sí, es un práctico servicio de transporte directo que ofrece transporte a varios hoteles de la zona. Son noticias fantásticas. Haría que viajar fuera mucho más fácil para los visitantes y turistas. Absolutamente. Elimina la molestia de encontrar transporte o navegar por los sistemas de transporte público. ¿Sabes si el servicio de transporte funciona a horas específicas o está disponible durante todo el día? El servicio de transporte funciona de forma programada, normalmente funciona durante las horas pico de viaje y ofrece recogidas regulares. Es bueno saberlo. Esto garantiza que los huéspedes puedan confiar en el servicio de transporte para sus necesidades de transporte. Sí, y también proporciona una sensación de fiabilidad y tranquilidad, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la zona. Me imagino que este servicio sería especialmente beneficioso para las personas con equipaje pesado o necesidades especiales de movilidad. Definitivamente. El servicio de transporte tiene como objetivo adaptarse a las diferentes necesidades de los pasajeros para un viaje cómodo. Eso es reflexivo. Me alegra que hayan tenido en cuenta las diversas necesidades de los viajeros al ofrecer este servicio. Demuestra su compromiso de mejorar la experiencia general de los huéspedes del hotel. ¿Hay algún costo adicional asociado con el uso del servicio de transporte o está incluido en la estadía en el hotel? El servicio de traslado suele ser gratuito para los huéspedes del hotel, lo que garantiza una opción de transporte cómoda y rentable. Es un gran valor añadido para los huéspedes. Hace que alojarse en los hoteles sea aún más atractivo. Absolutamente. Es uno de los factores que pueden mejorar la experiencia general y la satisfacción de los visitantes. Me complace compartir esta información con amigos y familiares que planean visitar la zona. Seguro que apreciarán la comodidad y facilidad de uso del servicio de transporte directo. Gracias por compartir estos detalles, Anna. Es bueno saber que hay una opción de transporte confiable disponible para los huéspedes del hotel. De nada, John. Siempre es un placer compartir información útil. Te ofrecemos viajes sin complicaciones y estancias agradables en los hoteles. Gracias por eso, Anna. Que el servicio de transporte contribuya a una experiencia perfecta para todos los huéspedes del hotel. Lección 7. Cómo maximizar el valor en hoteles de 5 estrellas con un presupuesto limitado. Hola Anna, me alojaré en un hotel de 5 estrellas, pero tengo un presupuesto limitado. ¿Alguna sugerencia? Hola, John. A pesar de las limitaciones de su presupuesto, hay maneras de maximizar el valor en los hoteles de 5 estrellas. Exploremos algunas opciones. Sería estupendo. Todavía quiero disfrutar del lujo y las comodidades sin gastar de más. Una opción es considerar la posibilidad de reservar durante la temporada baja o los días de semana. Los hoteles suelen ofrecer tarifas más bajas durante estos periodos. Reservar fuera de las horas pico tiene sentido.
Lo tendré en cuenta para aprovechar cualquier posible descuento. Otra estrategia es buscar promociones o paquetes especiales. Los hoteles pueden tener tarifas con descuento o beneficios adicionales para ciertas reservas. Es una buena idea. Me aseguraré de visitar el sitio web del hotel o contactarme directamente con ellos para conocer las promociones disponibles. Además, puede considerar reservar a través de sitios web de viajes o plataformas en línea que ofrecen tarifas con descuento para hoteles de 5 estrellas. Exploraré esas plataformas. Espero poder encontrar una buena oferta que se ajuste a mi presupuesto. También vale la pena considerar los programas de fidelización o las membresías en hoteles. Pueden proporcionar acceso a descuentos o beneficios exclusivos. Comprobaré si el hotel tiene un programa de fidelización o si hay alguna membresía que pueda ayudarme a ahorrar en mi estadía. Por último, no dudes en negociar o solicitar mejoras en el hotel. A veces, es posible que estén dispuestos a adaptarse a tu presupuesto. Negociar o solicitar mejoras es algo que no había considerado. Lo intentaré para ver si funciona. Vale la pena intentarlo. Recuerde, ser cortés y amable puede ser de gran ayuda en tales situaciones. Gracias por estos valiosos consejos, Anna. Tengo más confianza en encontrar un equilibrio entre el lujo y la asequibilidad. De nada, John. Espero que pueda disfrutar de una estancia memorable en este hotel de 5 estrellas sin agotar su presupuesto. Agradezco tu orientación. Estoy aquí para encontrar la combinación perfecta de lujo y valor durante mi estancia. Gracias por eso, John. Que disfrute de una agradable experiencia en este hotel de 5 estrellas sin salirse de su limitado presupuesto. Gracias, Anna. Me aseguraré de aprovechar al máximo mi estancia y disfrutar de las comodidades sin gastar de más. Lección 8. Explorando la creatividad en la cocina. Hola Anna, últimamente he estado intentando ser más creativa con mi cocina. ¿Alguna sugerencia? Hola, John. Es genial oír eso. Estas son algunas ideas que le ayudarán a mejorar su creatividad culinaria. Me entusiasma aprender nuevas técnicas o combinaciones de sabores. ¿Qué me recomiendas? Una forma de ser creativo es experimentar con diferentes especias y hierbas. Pueden transformar el sabor de tus platos. Eso suena interesante. ¿Hay alguna especia o hierba específica que sugiera probar? Algunas opciones versátiles para empezar son el comino, el pimentón, la cúrcuma, el romero y la albahaca. Pueden añadir profundidad y complejidad a sus comidas. Me aseguraré de abastecerme de esas especias. Será divertido experimentar con diferentes combinaciones. Otra idea es explorar la cocina internacional. Cada cultura tiene sus sabores y técnicas únicos que puedes incorporar a tu cocina. Es una gran sugerencia. Puedo ampliar mis horizontes culinarios probando recetas de diferentes partes del mundo. Absolutamente. Es una forma fantástica de descubrir nuevos sabores y ampliar tu repertorio culinario. ¿Hay alguna cocina internacional específica que recomiende explorar? Algunas opciones populares y diversas incluyen cocina italiana, tailandesa, mexicana, india y japonesa. Ofrecen una amplia gama de sabores y platos para explorar. Buscaré recetas de esas cocinas. Será emocionante traer nuevos sabores a mi mesa. Además,
No tengas miedo de modificar las recetas existentes o crear tus propias variaciones. Cocinar es un arte y puedes añadir tu toque personal a cada plato. Modificar las recetas es algo que no he probado mucho. Empezaré a experimentar y a darle mi toque personal a los platos. Por último, considera la posibilidad de servir tus platos de forma creativa. La presentación puede mejorar la experiencia gastronómica y hacer que sus comidas sean más atractivas visualmente. Plascar de forma creativa es una gran idea. Me esforzaré por mejorar mis habilidades de presentación para que mis platos tengan un aspecto tan bueno como su sabor. Recuerda que cocinar consiste en disfrutar el proceso y dejar que tu creatividad brille. Diviértete con ello. Gracias por estas maravillosas sugerencias, Anna. Me siento inspirada para llevar mi cocina a nuevas alturas. De nada, John. Da rienda suelta a tu creatividad culinaria y saborea la alegría de crear platos deliciosos y únicos. Agradezco su apoyo. Estamos aquí para explorar nuevos sabores y técnicas y disfrutar del arte de la cocina. Gracias por eso, John. Que sus aventuras culinarias estén llenas de deliciosos sabores y creaciones satisfactorias. Gracias, Anna. Me aseguraré de infundir creatividad en cada plato que prepare. Lección 9. Recomendaciones y discusiones sobre libros. Hola Anna, necesito una recomendación de libro. Me encanta hablar de libros. ¿Alguna sugerencia? Hola, John. Estaré encantado de recomendarte un libro. ¿Qué géneros o temas te gustan? Estoy abierto a diferentes géneros, pero me inclino por el misterio y la aventura. ¿Tienes algún libro en mente? Un libro que puede despertar su interés es El Código da Vinci de Dan Brown. Combina misterio, historia y aventura. El Código da Vinci, suena intrigante. He oído cosas buenas sobre él. Lo añadiré a mi lista de lectura. Otra recomendación es La chica del dragón tatuado de Stieg Larsson. Es un thriller apasionante con personajes intrigantes. También he oído hablar de ese libro. Parece una lectura cautivadora. Definitivamente voy a echarle un vistazo. Si buscas una aventura clásica, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson es una elección atemporal. La isla del tesoro, es sin duda un clásico. Me aseguraré de volver a visitar esa historia de aventuras. Gracias por la sugerencia. De nada, John. Me alegro de que te hayan parecido interesantes las recomendaciones. Hazme saber lo que piensas una vez que los hayas leído. Lo haré. Siempre me ha gustado hablar de libros, para que podamos tener una conversación sobre ellos en el futuro. Eso suena maravilloso. Espero con interés nuestras discusiones sobre el libro. Siempre es enriquecedor compartir puntos de vista y puntos de vista. Absolutamente. Compartir nuestras ideas sobre los libros puede ampliar nuestra comprensión y aprecio por la literatura. Disfruta de la lectura, John. Espero que estas recomendaciones te brinden muchas horas de narración cautivadora. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. Estamos aquí para descubrir nuevos mundos y participar en debates significativos sobre libros. Gracias por eso, John. Que tus aventuras de lectura estén llenas de emoción y narrativas que inviten a la reflexión. Gracias, Anna. Me sumergiré en estos libros y espero con interés nuestras futuras conversaciones. Lección 10. Cómo lograr una masa de pizza crujiente con el precalentamiento adecuado. Hola Anna,
Quiero hacer una pizza casera con una masa crujiente. ¿Algún consejo? Hola, John. Para lograr una masa crujiente, asegúrate de precalentar el horno y considera usar una piedra para pizza. Precalentar el horno tiene sentido. ¿A qué temperatura debo ajustarlo para obtener los mejores resultados? Para obtener una masa crujiente, se recomienda precalentar el horno a una temperatura alta, alrededor de 475 a 500 grados Fahrenheit. Me El uso de aseguraré una de piedra poner el para horno a pizza una puede ayudar a temperatura alta distribuir para el obtener calor el de manera crujido uniforme y deseado. absorber la humedad, ¿Qué hay lo de que la piedra resulta para en una pizza? corteza más crujiente. Colóquelo en el horno durante el precalentamiento. Es una gran idea. Voy a buscar una piedra para pizza para realzar la textura de la masa y garantizar que esté bien cocida. Antes de colocar la pizza sobre la piedra, deja que se precaliente junto con el horno durante unos 30 minutos. Esto asegura que la piedra esté bien calentada. Me acordaré de darle a la piedra tiempo suficiente para que se caliente. Es crucial para lograr esa corteza crujiente. Cuando estés listo para hornear la pizza, transfiérela a la piedra para pizza precalentada con una cáscara para pizza o papel pergamino. Tendré cuidado al colocar la pizza sobre la piedra. El uso de papel pelado o pergamino debería facilitarlo. Vigile la pizza mientras se hornea, ya que la temperatura alta puede hacer que se cocine más rápido de lo habitual. Ajusta el tiempo de cocción en consecuencia. Me aseguraré de vigilar de cerca la pizza para evitar que se queme. Ajustar el tiempo de cocción garantizará que se cocine a la perfección. Una vez que la pizza esté lista, usa una cáscara para pizza o guantes de cocina para sacarla con cuidado del horno. Deja que se enfríe un poco antes de cortarla y servirla. La seguridad es lo primero. Utilizaré las herramientas adecuadas para manipular la pizza caliente y dejar que se enfríe un poco antes de disfrutar de una porción. Disfruta de tu pizza casera con su masa crujiente, John. Estoy seguro de que estará deliciosa. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. Estamos aquí para hacer una pizza deliciosa con una masa crujiente perfecta. Gracias por eso, John. Que tu pizza sea una delicia culinaria, que traiga alegría con cada bocado crujiente. Gracias, Anna. Me muero de ganas de saborear el sabor crujiente de mi pizza casera. Lección 11. Por favor, firme al final. Anna, por favor firma al final, Anna. Vale, John, aquí estás. Gracias, Anna. Su firma es importante para fines de documentación. Lo entiendo, John. Es necesario proporcionar una indicación clara de consentimiento o acuerdo. Por supuesto, Anna. Al firmar, reconocemos nuestra comprensión y aceptación de los términos mencionados. Tiene sentido, John. Garantiza la claridad y evita cualquier malentendido en el futuro. Precisamente, Anna. Siempre es mejor tener un registro claro de nuestros acuerdos o compromisos. Estoy de acuerdo, John. La documentación desempeña un papel vital en el mantenimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, Anna. Ayuda a establecer un sentido de confianza y garantiza que todos los involucrados estén en sintonía. Eso es importante, John. Fomenta un entorno saludable y profesional para todas las partes involucradas. Por supuesto, Anna. Es parte de mantener la integridad y el profesionalismo en nuestra vida diaria. Agradezco tu atención a los detalles, John. Demuestra su compromiso con la minuciosidad y la documentación adecuada. Gracias, Anna.
La atención a los detalles es crucial en varios aspectos de la vida, y es algo por lo que me esfuerzo. De nada, John. Su dedicación a la calidad y el profesionalismo es encomiable. Sigan con el gran trabajo. Lección 12. Elegir una habitación para no fumadores. Hola Anna, estoy planeando un viaje y quiero asegurarme de tener una habitación para no fumadores. ¿Alguna sugerencia sobre cómo garantizarlo? Hola, John. Es una gran idea. Al hacer la reserva, asegúrese de solicitar explícitamente una habitación para no fumadores. Eso suena perfecto. Me aseguraré de especificar mi preferencia de habitación para no fumadores durante el proceso de reserva. Además, puede llamar directamente al hotel y volver a confirmar su solicitud de habitación para no fumadores unos días antes de su llegada. No cabe duda de que llamaré al hotel cuando se acerque la fecha de mi llegada para comprobar y confirmar mi solicitud de habitación para no fumadores. Cuando se registre, recuerde amablemente al personal de recepción que prefiere una habitación para no fumadores. Harán todo lo posible para atender su solicitud. Anotado. Se lo recordaré amablemente al personal de recepción durante el registro para asegurarme de que sepan que prefiero una habitación para no fumadores. También es una buena idea revisar la política del hotel sobre fumar. Algunos hoteles tienen áreas designadas para fumar, y saber esto puede ayudarte a evitar posibles inconvenientes. Es un consejo útil. Me aseguraré de familiarizarme con la política de fumar del hotel para garantizar una estancia confortable. Por último, si tiene algún problema o no está satisfecho con la habitación asignada, no dude en ponerse en contacto con el personal del hotel. Por lo general, están dispuestos a ayudar y a hacer los arreglos necesarios. Lo tendré en cuenta. Si surge algún problema o si no estoy satisfecho con la habitación, me pondré en contacto con el personal del hotel para resolverlo. Si sigue estos pasos, aumentará sus posibilidades de conseguir una habitación para no fumadores y de disfrutar de una estancia agradable durante su viaje. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. Brindemos por un ambiente libre de humo y una estancia cómoda. De nada, John. Espero que tenga un viaje maravilloso con una habitación limpia y fresca para no fumadores. Gracias, Anna. Espero tener una experiencia agradable y sin problemas. Lección 13. Propuestas sobre creación de empleo y atención médica asequible. Hola Anna, ¿has oído hablar de las recientes propuestas sobre creación de empleo y atención médica asequible? ¿Qué opinas? Hola, John. Sí, he estado siguiendo las conversaciones. Es crucial abordar estas cuestiones para el bienestar de las personas. Estoy de acuerdo. Crear más oportunidades de empleo es esencial para el crecimiento económico y reducir las tasas de desempleo. Absolutamente. Puede tener un impacto positivo en las personas, las familias y las comunidades, proporcionando estabilidad y mejorando los medios de vida. En cuanto al tema de la atención médica asequible, es importante garantizar que todos tengan acceso a servicios médicos de calidad sin tener que enfrentarse a cargas financieras. No podría estar más de acuerdo. La atención médica asequible permite a las personas buscar los tratamientos y la atención preventiva necesarios, lo que promueve el bienestar general. Las propuestas deberían centrarse en hacer que la atención médica sea más accesible y asequible para todos, independientemente de los ingresos o las afecciones preexistentes. Es un aspecto clave. Al abordar la asequibilidad y ampliar la cobertura, podemos esforzarnos por lograr una sociedad más sana y equitativa. También es esencial considerar la sostenibilidad de estas propuestas y cómo se pueden implementar de manera efectiva a largo plazo.
Tienes razón. Es necesario un enfoque integral y sostenible para garantizar el éxito y la longevidad de estas iniciativas. Al fomentar la creación de empleo y mejorar el acceso a una atención médica asequible, podemos contribuir a un futuro mejor para las personas y la sociedad en su conjunto. En efecto, estas propuestas tienen el potencial de generar un cambio positivo y mejorar la vida de muchas personas. Gracias por compartir tus ideas, Anna. Es importante mantenerse informados y participar en los debates que afectan a nuestra vida diaria. De nada, John. Siempre es un placer hablar de estos asuntos importantes con usted. Sigamos manteniéndonos informados y abogando por un cambio positivo. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos contribuir a una sociedad que priorice la creación de empleo y una atención médica asequible en beneficio de todos. Brindemos por un futuro con oportunidades laborales prósperas y atención médica accesible y asequible para todos. Gracias por eso, Anna. Que nuestros esfuerzos colectivos conduzcan a un futuro más brillante e inclusivo para todos. Lección 14. Ir al cajero y disfrutar de los hallazgos de una tienda de segunda mano. Hola Anna, hoy encontré algunos artículos increíbles en la tienda de segunda mano. Por supuesto, vayamos al cajero y paguemos. Me muero de ganas de mostrar lo que he encontrado en una tienda de segunda mano. Hola, John. Eso es genial. Las tiendas de segunda mano pueden ser un tesoro de artículos únicos y asequibles. Vamos al cajero y completemos nuestra compra. También me emociona ver lo que has encontrado. Siempre es fascinante descubrir joyas ocultas y dar una segunda vida a los objetos que ya no conocías. Estoy de acuerdo. Comprar en tiendas de segunda mano no solo nos permite encontrar piezas únicas, sino que también promueve la sostenibilidad al reducir los residuos y apoyar una economía circular. Definitivamente. Es una situación en la que todos ganan. Podemos ampliar nuestros armarios y, al mismo tiempo, tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente. Vamos al cajero ahora. Es importante mostrar nuestro aprecio por los esfuerzos de la tienda de segunda mano para seleccionar estos artículos y ofrecer opciones asequibles. Por supuesto, Anna. Apoyar a las tiendas de segunda mano locales y su misión es una excelente manera de contribuir a la comunidad y promover prácticas de moda sostenibles. Además, es emocionante pensar en las historias detrás de estos artículos y en el toque único que pueden añadir a nuestro estilo personal. No podría estar más de acuerdo. Cada hallazgo de una tienda de segunda mano tiene su propia historia y carácter, lo que lo hace aún más especial y significativo. Valoremos los hallazgos de nuestras tiendas de segunda mano y animemos a otros a explorar las maravillas de las compras de segunda mano. Tengo muchas ganas de mostrar los hallazgos de mis tiendas de segunda mano y compartir la alegría de la moda sostenible con los demás. Gracias por introducirme en el mundo de las compras en tiendas de segunda mano, John. Ha sido una experiencia deliciosa. De nada, Anna. Ha sido un placer. Sigamos aprovechando los hallazgos de las tiendas de segunda mano y tomando decisiones de moda conscientes. Brindemos por un futuro lleno de opciones de moda elegantes y sostenibles inspiradas en nuestras aventuras en tiendas de segunda mano. Gracias por eso, Anna. Que los hallazgos de nuestras tiendas de segunda mano inspiren a otros a explorar la belleza de la moda sostenible. Lección 15. Duración de la estancia en un pueblo pequeño. Hola Anna, escuché que te mudaste recientemente a un pequeño pueblo cercano. ¿Cuánto tiempo te quedarás allí? Hola, John. Sí, me he mudado a este pequeño pueblo. En cuanto a mi estancia, planeo quedarme aquí al menos un año. Parece una buena cantidad de tiempo para sumergirse en la comunidad y explorar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.
Absolutamente. Quiero conocer a los lugareños, participar en las actividades locales y experimentar realmente el encanto de la vida en un pueblo pequeño. Es una gran oportunidad para conectarse con las personas a un nivel más profundo y construir relaciones duraderas dentro de la comunidad. No podría estar más de acuerdo. Los pueblos pequeños suelen tener una comunidad muy unida, y estoy deseando formar parte de ella durante mi estancia. ¿Has descubierto algún lugar o actividad interesante en la ciudad hasta ahora? Sí, ya he encontrado algunas joyas ocultas. Cerca hay un precioso parque donde disfruto pasar las tardes y una pintoresca cafetería donde me encanta relajarme. Eso suena maravilloso. La sencillez y la tranquilidad de los pueblos pequeños pueden resultar muy refrescantes en comparación con el ajetreo y el bullicio de la ciudad. En efecto, es un cambio de ritmo bienvenido, y aprecio el ritmo de vida más lento en este pequeño pueblo. Me alegra oír eso. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a adaptarte o si necesitas alguna recomendación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Definitivamente lo tendré en cuenta si necesito ayuda o sugerencia. De nada, Anna. Me alegro de tenerte como vecino en este pequeño pueblo. Espero que pase un momento memorable y satisfactorio durante su estancia. Gracias, John. Me entusiasma aprovechar al máximo mi tiempo aquí y crear recuerdos duraderos. Pongámonos al día pronto y compartamos nuestras experiencias en un pueblo pequeño. Por supuesto, Anna. Espero oír más sobre tus aventuras en un pueblo pequeño. Cuídese y disfrute de su estadía. Gracias, John. Cuídate también y me aseguraré de mantenerte informado. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Anna. Cuídate y disfruta de todas las maravillas de la vida en un pueblo pequeño. Lección 16. El poder del conocimiento y marcar la diferencia a través de la conciencia. Hola Anna, creo que en todos los aspectos de la vida, el conocimiento es poder. Podemos marcar la diferencia difundiendo la conciencia. Hola, John. Por supuesto, el conocimiento nos permite entender el mundo y tomar decisiones informadas. A través de la conciencia, podemos crear un cambio positivo. Al mantenernos informados, podemos abordar cuestiones importantes y contribuir al mejoramiento de la sociedad. Definitivamente. La conciencia nos permite reconocer los desafíos, identificar soluciones y tomar medidas para lograr un impacto significativo. Es crucial compartir conocimientos y animar a los demás a mantenerse informados también. Juntos, podemos ampliar nuestros esfuerzos para lograr un cambio positivo. No podría estar más de acuerdo. Cuando entablamos conversaciones y compartimos información, ampliamos nuestra comprensión colectiva e impulsamos el progreso. Cada pequeño paso hacia la creación de conciencia puede conducir a cambios significativos en las actitudes, los comportamientos y las políticas. Eso es cierto. Nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el potencial de crear un efecto dominó e inspirar a otros a participar. Sigamos educándonos, participando en debates y abogando por causas que se alineen con nuestros valores. Absolutamente. Al hacerlo, podemos contribuir a una sociedad más informada y compasiva. El conocimiento realmente tiene el poder de transformar vidas y tener un impacto positivo en las personas y las comunidades. Aprovechemos el poder del conocimiento y sigamos marcando la diferencia a través de la conciencia, paso a paso. Juntos, podemos crear un futuro mejor empoderándonos a nosotros mismos y a los demás con el conocimiento y fomentando una cultura de conciencia. Gracias por esta perspicaz conversación, John.
Es inspirador hablar sobre el potencial que tenemos para marcar la diferencia. De nada, Anna. Siempre es un placer entablar conversaciones significativas con usted. Sigamos aprendiendo, creciendo y teniendo un impacto positivo. Brindemos por el poder del conocimiento y la diferencia que podemos marcar a través de la conciencia. Que sigamos esforzándonos por lograr un mundo mejor. Gracias por eso, Anna. Que nuestros esfuerzos colectivos impulsen un cambio positivo y creen un futuro mejor para todos. Lección 17. Buscando un objeto Collectionable raro. Hola Anna, ¿sabes dónde puedo encontrar un objeto Collectionable raro? Hola, John. ¿Has intentado visitar los mercados en línea o las tiendas especializadas que atienden a los coleccionistas? He hecho algunas búsquedas en Internet, pero no he tenido mucha suerte. ¿Tienes alguna recomendación específica? Es posible que desee explorar sitios web de subastas o asistir a ferias de antigüedades locales. A menudo tienen una variedad de artículos coleccionables disponibles. Es una buena idea. Analizaré las próximas subastas y ferias en mi zona. Con suerte, encontraré el objeto raro que estaba buscando. Otra opción es unirse a foros o comunidades online dedicados a los coleccionistas. Pueden proporcionar información y conexiones valiosas para encontrar objetos raros. No lo había considerado. Interactuar con otros coleccionistas puede ser una excelente manera de expandir mi red y aumentar mis posibilidades de encontrar el artículo que deseo. Definitivamente. Los coleccionistas suelen tener amplios conocimientos y pueden ofrecer orientación sobre dónde encontrar artículos específicos o incluso proporcionar pistas ellos mismos. Gracias por las sugerencias, Anna. Exploraré estas vías y me mantendré optimista a la hora de encontrar el objeto Collectionable raro que estaba buscando. De nada, John. Te deseo la mejor de las suertes en tu búsqueda. Espero que encuentres el objeto de colección que te traiga alegría y satisfacción. Agradezco tu apoyo, Anna. Te mantendré informado de mi progreso. Quién sabe, quizá algún día pueda enseñarte mi raro hallazgo. Sería fantástico, John. Espero con interés conocer tu éxito y ver este raro objeto Collectionable de primera mano. Gracias de nuevo, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Haré todo lo que pueda para encontrar el escurridizo artículo y convertirlo en una apreciada adición a mi colección. Confío en tu determinación, John. Estoy seguro de que tu pasión por el coleccionismo te llevará a ese raro hallazgo. Buena suerte. Agradezco tu fe en mí, Anna. Seguiré buscando y mantendré la esperanza. Gracias por su apoyo y buenos deseos. Lección 18. Yo mismo sobre dos ruedas. Una experiencia desafiante pero satisfactoria. Hola Anna, hace poco decidí desafiarme a mí misma y aprender a andar en bicicleta. Fue una experiencia bastante desalentadora, pero la sensación de logro mereció la pena. Hola, John. Eso es maravilloso. Aprender a andar en bicicleta puede ser un desafío, pero abre un mundo completamente nuevo de posibilidades y libertad. De hecho, Anna, las etapas iniciales fueron un poco estresantes, ya que me esforzaba por encontrar el equilibrio y coordinar mis movimientos. Es completamente normal sentirse así, John. Andar en bicicleta requiere coordinación y práctica, pero con el tiempo, se convierte en algo natural. Perseveré y practiqué con regularidad, ganando confianza gradualmente con cada intento. La sensación de rodar por fin sin problemas era estimulante. Me lo imagino. Andar en bicicleta conlleva una sensación única de libertad e independencia.
Te permite explorar y disfrutar de tu entorno de una manera diferente. Por supuesto, Anna. He empezado a recorrer los senderos y parques cercanos en bicicleta, y es un cambio refrescante con respecto a mi rutina habitual. El ciclismo también ofrece varios beneficios para la salud, como una mejor aptitud cardiovascular y un aumento de la resistencia. Es una forma estupenda de mantenerse activo. Ese es otro aspecto que aprecio. Andar en bicicleta me permite incorporar la actividad física a mi vida diaria mientras disfruto del aire libre. Es maravilloso escuchar cómo has acogido esta nueva experiencia, John. Estoy seguro de que seguirá brindándote alegría y satisfacción. Gracias, Anna. Ha sido un viaje transformador para mí, y me alegro de haber dado el paso de aprender a andar en bicicleta. Deberías estar orgulloso de ti mismo, John. Asumir nuevos desafíos y salir de nuestra zona de confort es la forma en que crecemos y descubrimos nuevas pasiones. No podría estar más de acuerdo, Anna. Es importante seguir esforzándonos y probando cosas nuevas. ¿Quién sabe qué otras emocionantes aventuras nos esperan? Exacto, John. La vida está llena de oportunidades para crecer y descubrirse a sí mismo. Tengo muchas ganas de ver a dónde te lleva tu nuevo amor por el ciclismo. Gracias por tu apoyo y aliento, Anna. Estoy agradecido de haberme embarcado en este viaje y espero poder compartir más aventuras en bicicleta contigo. De nada, John. Estoy aquí para animarte en cada paso del camino. Sigue pedaleando y disfrutando de la libertad de la carretera. Lo haré, Anna. Gracias una vez más por ser tan buena amiga. Permanezcamos abiertos a nuevas experiencias y sigamos disfrutando de la alegría del descubrimiento. Por supuesto, John. Por más aventuras emocionantes y crecimiento personal. Te deseo muchos viajes felices por delante. Gracias, Anna. Gracias por sus amables palabras y su apoyo. Aprovechemos cada momento al máximo y disfrutemos del viaje. Lección 19. Explorando nuevas discusiones en el futuro. Hola Anna, tenía algunas ideas excelentes para discutir, pero profundicemos en ellas la próxima vez. Hola, John. Suena intrigante. Estoy ansioso por escuchar tus ideas, pero es aconsejable guardarlas para una discusión más profunda. Creo que nuestros temas merecen la debida atención y tiempo para explorarlos. Sería más beneficioso dedicarles una sesión específica. Por supuesto, John. Al dedicar tiempo a estas discusiones, podemos ahondar en los detalles y entablar un intercambio de ideas más significativo. Agradezco tu comprensión, Anna. Es importante prestar a estos temas la atención que merecen para garantizar una conversación fructífera. Estoy totalmente de acuerdo, John. Es esencial tener conversaciones enfocadas en las que podamos explorar a fondo diferentes perspectivas e ideas. Programemos una hora para nuestra próxima discusión. De esa manera, podemos prepararnos y aprovechar al máximo nuestra conversación. Parece un plan, John. Podemos dedicar tiempo suficiente a cada tema sin apresurarnos. Espero con interés nuestra próxima conversación. Será emocionante ahondar en estas ideas y entablar debates que inviten a la reflexión. Del mismo modo, John. Estoy ansioso por escuchar sus opiniones y compartir mis propias ideas sobre los temas que tiene en mente. Gracias por tu comprensión, Anna. Su disposición a entablar conversaciones reflexivas hace que nuestras discusiones sean aún más enriquecedoras. Es un placer, John.
Creo que las conversaciones significativas son un catalizador para el crecimiento personal e intelectual. De hecho, Anna, nuestras conversaciones siempre han sido esclarecedoras y no me cabe duda de que nuestra próxima conversación será igual de reveladora. Gracias por iniciar estas conversaciones, John. Agradezco su enfoque reflexivo de nuestras conversaciones. De nada, Anna. Es un placer entablar estas conversaciones con usted. Me pondré en contacto contigo pronto para programar nuestra próxima sesión. Esperaré ansiosamente tu mensaje, John. Sigamos explorando nuevas ideas y ampliando nuestros horizontes a través de nuestras conversaciones. Por supuesto, Anna. Hasta entonces, cuídate y esperemos con ansias nuestra próxima conversación interesante. Del mismo modo, John. Cuídate y estaré esperando ansiosamente nuestra próxima conversación. Lección 20. Planificar para ponerse al día y analizar el progreso. Hola Anna, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Programemos otra reunión pronto para discutir nuestro progreso. Hola, John. Estoy de acuerdo, es importante mantenernos conectados y compartir actualizaciones sobre nuestros respectivos viajes. Planifiquemos un horario que funcione para ambos. Por supuesto, Anna. Nuestras conversaciones siempre han sido reveladoras y creo que hablar de nuestro progreso proporcionará perspectivas valiosas. Agradezco tu perspectiva, John. Es beneficioso reflexionar sobre nuestros logros, desafíos y lecciones aprendidas a lo largo del camino. Me parece que compartir nuestro progreso no solo nos ayuda a obtener información, sino que también nos motiva a seguir avanzando. No podría estar más de acuerdo, John. Es inspirador escuchar acerca de los hitos que hemos alcanzado y los objetivos por los que estamos trabajando. Pretendamos una reunión la semana que viene. Eso debería darnos tiempo suficiente para ordenar nuestras ideas y prepararnos para un debate significativo. Suena bien, John. Marcaré mi calendario y me aseguraré de que estoy disponible. Será estupendo ponernos al día e intercambiar experiencias. Excelente, te enviaré una invitación a la reunión con algunas fechas y horas sugeridas. Podemos finalizar los detalles y confirmar nuestra reunión. Gracias, John. Agradezco su enfoque proactivo al programar nuestra sesión de puesta al día. Lo espero con ansias. Del mismo modo, Anna. Valoro nuestras conversaciones y me emociona saber el progreso que has hecho. Será un debate enriquecedor. Gracias por tus amables palabras, John. Estoy igualmente ansioso por conocer tus logros y compartir mis propias actualizaciones. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos y hagamos de esta sesión de puesta al día una sesión productiva y reveladora. Estoy de acuerdo, John. Estoy seguro de que nuestro debate proporcionará ideas e inspiración valiosas a medida que continuemos por nuestros respectivos caminos. Gracias, Anna. Me pondré en contacto pronto con los detalles de la reunión. Hasta entonces, cuídense y sigan con este gran trabajo. Gracias, John. Estaré esperando tu mensaje. Cuídate también y reunámonos pronto para discutir nuestro progreso. Lo haré, Anna. Cuídate y esperemos con ansias nuestra próxima sesión de ponernos al día. Lección 21. Sopa de pollo con fideos y almejas. Vaya, esta sopa de pollo con fideos y almejas está realmente deliciosa. Me alegro de que lo disfrutes, John. Siempre es bueno escuchar comentarios positivos. Los sabores son ricos y reconfortantes. Es la comida perfecta para un día frío. No podría estar más de acuerdo, John.
El calor de la sopa es relajante, y la combinación de pollo y almejas le da un toque delicioso. Por supuesto, Anna. Los ingredientes se mezclan perfectamente, creando un plato delicioso y sabroso. Me alegra que lo encuentres agradable, John. Siempre es un placer preparar comidas que hagan sonreír a las personas. Bueno, definitivamente lo lograste, Anna. Esta sopa me ha hecho sonreír. Gracias, John. Tu aprecio significa mucho para mí. Me motiva a seguir explorando y experimentando en la cocina. Estoy agradecido por tus creaciones culinarias, Anna. Cada plato que preparas es una deliciosa sorpresa. Agradezco tus amables palabras, John. Es un placer compartir con ustedes mi amor por la cocina. Es un placer ser la receptora, Anna. Tu talento en la cocina es realmente impresionante. Gracias, John. Son momentos como estos los que hacen que cocinar sea aún más gratificante. Bueno, estoy agradecido de poder probar tus deliciosas creaciones. Es una experiencia deliciosa. Me alegra que seas un entusiasta de la comida, John. Sigamos explorando y saboreando las delicias culinarias juntos. Por supuesto, Anna. Espero con ansias nuestras futuras aventuras gastronómicas. Lección 22. Reserva de una habitación con vista al mar. Estoy comprobando la reserva. Tengo su reserva de una habitación con vistas al mar. Es excelente, John. Esperaba una habitación con una hermosa vista del mar. Me alegro de haber podido cumplir con tu petición, Anna. Siempre es bueno tener una habitación con vistas panorámicas. Por supuesto, John. Despertarse con la vista del océano será una forma maravillosa de empezar el día. No podría estar más de acuerdo, Anna. El relajante sonido de las olas y la refrescante brisa marina crearán un ambiente tranquilo. Parece la escapada perfecta, John. Estoy deseando relajarme y rejuvenecerme. Me alegro de que estés emocionada, Anna. Estas vacaciones brindarán la oportunidad de relajarse y recargar energías. Gracias por encargarte de la reserva, John. Su atención a los detalles es muy apreciada. De nada, Anna. Es un placer asegurarme de que todo esté organizado a su entera satisfacción. Estoy agradecido por tus esfuerzos, John. Hace que el proceso de planificación sea mucho más fluido y agradable. Mi objetivo es ofrecer la mejor experiencia posible, Anna. Tu satisfacción es mi prioridad. Tu dedicación al servicio al cliente es encomiable, John. Es un placer que nos ayude con nuestros planes de viaje. Gracias por tus amables palabras, Anna. Estoy aquí para que su experiencia sea lo más agradable posible. Que tengas un viaje maravilloso. Lección 23. ¿Ha visto a un médico? Buenos días, Anna. ¿Cómo te sientes hoy? Buenos días, John. He tenido una noche un poco difícil. Tenía dolor de garganta y empecé a sentir calor. Lamento oír eso, Anna. Es importante que te cuides. ¿Has visto a un médico? Aún no, John. Esperaba que mejorara de la noche a la mañana, pero parece que persiste. Sería mejor consultar a un profesional médico, Anna. Ellos pueden brindarle orientación y garantizar su bienestar. Tienes razón, John.
Voy a programar una cita lo antes posible. Es mejor abordar cualquier problema de salud desde el principio. Es una decisión acertada, Anna. Tu salud siempre debe ser una prioridad. Avíseme si hay algo que pueda hacer para ayudarlo. Gracias, John. Tu preocupación significa mucho para mí. Agradezco tu apoyo. Estoy aquí para ti, Anna. Somos un equipo y quiero asegurarme de que te sientas mejor pronto. Agradezco tu comprensión, John. Es reconfortante tener a alguien que cuide de mí. Es un placer, Anna. Cuídese y no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita algo. Lo haré, John. Gracias por su amabilidad y apoyo. Los mantendré informados sobre mi progreso. Hazlo, Anna, por favor. Espero que te sientas mejor pronto. Tómese el descanso necesario y reciba la atención que necesita. Lección 24. El taller de reparación de automóviles de Adam. Hola, ¿es el taller de reparación de automóviles de Adam? Sí, lo es. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Tengo algunos problemas con mi coche y me preguntaba si podrías echarle un vistazo. He oído ruidos extraños provenientes del motor y el coche se siente un poco lento. Ya veo, es importante abordar estos problemas con prontitud. ¿Cuándo sería un momento conveniente para traer el coche? Estoy disponible mañana por la tarde. ¿Funcionaría eso para ti? Mañana por la tarde nos va bien. Programaremos una cita para usted. ¿Cuál es su nombre, por favor? Me llamo John. Gracias por tu ayuda, Anna. De nada, John. Estamos aquí para ofrecer un servicio de calidad. Nos aseguraremos de diagnosticar el problema y hacer que su automóvil vuelva a la carretera. Agradezco tu profesionalismo, Anna. Espero poder traer mi coche mañana. Estaremos preparados para ti, John. Gracias por elegir Adams Auto Repair Shop. Nos vemos mañana. Lección 25. ¿Ha llamado a la policía? Disculpe, ¿puedo ayudarlo? Sí, por favor. Me acaban de robar. ¿Me puedes ayudar? Lamento mucho oír eso. Mantén la calma y veamos qué podemos hacer. ¿Has llamado a la policía? Aún no. Me siento un poco abrumado. ¿Me podrías ayudar a ponerme en contacto con ellos? Por supuesto, Anna. Llamaré a la policía ahora mismo. ¿Conoces tu ubicación? Estoy en ELM Street, cerca de la esquina de Main Street. Gracias, Anna. Informaré a la policía sobre el incidente y les proporcionaré tu ubicación. Realmente aprecio tu ayuda, John. Me siento muy conmocionada ahora mismo. Lo entiendo, Anna. Es una situación preocupante, pero haremos todo lo posible para ayudarlo. ¿Puedo hacer algo más? Por supuesto, Anna. Te ayudaré a cancelar tus tarjetas de crédito y a contactar con tu banco para denunciar el incidente. Tu apoyo significa mucho para mí, John. No sé qué haría sin tu ayuda. Estoy aquí para ti, Anna. Superaremos esto juntos. Recuerda respirar hondo y mantenerte fuerte.
Gracias por tus palabras reconfortantes, John. Estoy agradecido de tenerte a mi lado en estos momentos difíciles.